Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión 701, con más de 15 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana, por fin, se desarrolla el proceso de libre elección para los prestadores de salud en el primer nivel para el magisterio colombiano. Esperamos que se continúe con aceleración y con eficacia la implementación total del nuevo modelo que garantice así la vida y la salud digna para toda la familia magisterial. El magisterio y sus organizaciones sindicales estarán en estado de alerta para que se cumpla el proceso en su totalidad y, de ser necesario, adelantar el proceso de acción con la movilización para exigir una salud científica, oportuna, de calidad y humana. Y esta semana queremos resaltar la participación de FECODE presente en el 7º Encuentro Regional del Movimiento Pedagógico Latinoamericano en Lima, Perú. Se debate sobre la poderosa conjunción de la movilización y el movimiento pedagógico emancipador con el propósito de dialogar, debatir, intercambiar experiencias y realizar propuestas en pro de la defensa de la educación pública, del derecho de la educación y proponer políticas educativas con perspectiva democrática, de paz y de soberanía. Y de otra parte, también resaltamos la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que manifiesta desde su Junta Nacional mantener y fortalecer el respaldo a los proyectos de ley de las reformas sociales referentes a la salud, a la reglamentación del Sistema General de Participaciones, la jurisdicción agraria y el presupuesto general de la Nación con su respectivo financiamiento. Se definió igualmente un plan de acción para este segundo semestre con seminarios, concentraciones, conferencias, encuentros y foros nacionales, Congreso de Salud y Seguridad en el Trabajo, toma de capitales, Día de la No Violencia y otras actividades en torno a la defensa de los derechos y la dignidad humana de la clase trabajadora y del pueblo colombiano. Y desde Voz Educadora, la voz de los sin voz, desde el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, nuestras organizaciones sindicales en el magisterio, continuamos en la defensa del cambio en nuestro país, que presenta unos indicadores muy favorables con el crecimiento económico por encima del promedio de América Latina. 650.000 hectáreas entregadas al campesinado, la titulación de tierras, disminución del desempleo, aumento del salario mínimo por encima de la inflación en los últimos años, la disminución de los homicidios, la reducción de la pobreza y del hambre, también la reducción de la inflación, un crecimiento de la inversión extranjera y un crecimiento récord del turismo. Igualmente en educación se destaca la matrícula cero en la educación superior y la construcción de universidades en los territorios. Y en las efemérides recordamos que un 25 de agosto de 1954 fue aprobado el derecho al voto de la mujer en Colombia. Y así, con la canción Manos de Mujeres de la cantautora Marta Gómez, evocamos a cada una de las mujeres que con sus luchas avanzan en sus conquistas históricas por sus derechos a la participación social, cultural, política y por la libertad, entre otros. Constructoras de paz con justicia social.
Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el panorama internacional, en Chile, donde la candidatura de Janet Jara abre la posibilidad de un frente popular contra el neoliberalismo, hasta Sahel, africano, donde Burkina Faso, Malí y Níger desafían el neocolonialismo. Los pueblos buscan caminos para la soberanía y la justicia social. En contraste, Estados Unidos reactiva la doctrina Monroe, con amenazas militaristas en el Caribe y sanciones que matan más que las guerras. Mientras que Israel perpetra un genocidio contra Palestina ante la complicidad internacional. Estos hechos confirman que el imperialismo y sus aliados solo ofrecen guerra, hambre y sometimiento. La respuesta debe ser unidad, movilización de los pueblos del sur, en defensa de la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. En el panorama nacional, Colombia atraviesa una disputa decisiva. Mientras el gobierno del cambio avanza hacia la soberanía con vínculos con China y los BRICS, las élites buscan frenar la justicia social y blindar la impunidad con el caso de Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado por soborno pese al mandato mediático que lo presenta como un señor inocente. El caso de Cementos Argos evidencia que la riqueza nace del trabajo obrero, no de sus gerentes. Mientras la empresa despoja y privatiza los bienes comunes, la lección es clara. Nada se conquista pidiendo permiso, todo se gana con organización, unidad y movilización popular en defensa de la dignidad y la justicia. Recordemos, con la fuerza del pueblo y del pacto histórico, la profe María Eugenia Londoño al Senado. Justicia, dignidad y paz. Venga esa mano. En el contexto sindical, el 26 de agosto arranca la campaña Escuelas Libres de Violencia, una apuesta colectiva del magisterio por entornos escolares dignos y seguros. Exigimos a esta alcaldía y a la Secretaría de Educación respuestas reales frente a la violencia que golpea a nuestras comunidades educativas. Desde la ADE entregaremos materiales pedagógicos y de lucha para impulsar debates, expresiones artísticas y de organización en cada colegio. Denunciamos la intransigencia de una secretaría que desconoce el pliego 2024 y castiga la protesta con descuentos arbitrarios. Llamamos a conformar los comités locales en defensa de la educación pública y el fortalecimiento de la unidad, la movilización y la pedagogía crítica como respuesta popular al neoliberalismo y la represión de esta administración. El magisterio distrital se declara en alerta permanente. Solo la unidad, la organización y la lucha nos permitirán avanzar por nuestros derechos. Te convocamos a ser parte activa de las luchas que construyen escuela, dignidad y territorio. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocamos al Magisterio Distrital a sumarse activamente a esta apuesta popular que exige unidad, organización. Escuelas Libres de Violencia. Comparte y difunde la rueda de prensa de la ADE este 26 de agosto a las 7 de la mañana por las redes oficiales. Participa del espacio de formación asamblearia el mismo día a las 9 de la mañana, también por las redes oficiales de la ADE. Vienen los comités locales sindicales. Lleva el informe de tu colegio y las tareas para que juntos construyamos desde el 27 de agosto al 1 de septiembre una apuesta por la defensa de la educación pública. Formación sindical y pedagógica. Curso para el concurso de ascenso y reubicación inicia el 6 de septiembre. Gratuito y exclusivo para los afiliados. Inscríbete en las redes oficiales de la ADE y también viene el Diplomado de Derechos Humanos ADE Universidad Pedagógica Nacional. Inscripciones abiertas. Cupos limitados. Una
una apuesta crítica y transformadora. Viene el evento pedagógico, la 12ª Asamblea Pedagógica Distrital, 19 y 20 de septiembre, inscripciones abiertas. Los encuentros sindicales con los docentes de apoyo pedagógico el 4 de septiembre a las 6 de la tarde en modalidad virtual. Mesas de trabajo con coordinadores y coordinadoras. 20 de septiembre, 7 de la mañana, Auditorio Eduardo Maña Mendoza de la AD Norte. Sorteo y beneficios sindicales. Reclama tu boleta del gran sorteo sindical en la sede William Agudelo y solicita tu sombrilla actualizando los datos en la página de nuestra organización. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen y Venezuela. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a Galán y a Segovia, quienes convierten las jornadas pedagógicas en tiempos inútiles, útiles para sus contratistas y diligenciamiento de formatos. Sí, porque de pedagogía ni pío. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la justicia selectiva y redes para el poder de los más perversos. En Colombia, la justicia se administra según el apellido, el poder y el micrófono que se tenga. Uribe a la cárcel. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al despliegue de buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos por el Mar Caribe. Dizque para combatir el narcotráfico. ¿Qué tal? Esto es una agresión en contra de América Latina y el Caribe. Pilas Venezuela, pilas Colombia. Demasiado cerca están los invasores. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al mensaje del expresidente Uribe que revictimiza y justifica el genocidio contra la Unión Patriótica. Ay, lo que habla es el miedo a que se reabran los expedientes sobre el paramilitarismo en su gobierno antioqueño. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la derrota electoral y política de la izquierda boliviana. Los pueblos aún no entienden el significado de esta derrota. El sometimiento al consumismo tecnológico y la capacidad política los sumerge en la desgracia. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a los más de 340 feminicidios en lo que va de este año. El aumento en Bogotá excede cualquier límite. La lucha por la emancipación y la igualdad no tiene por qué cobrar muertes. Vivas. Muchos vivas a las organizaciones sindicales ADE y FECODE que siempre están luchando y negociando con el gobierno para mejorar la calidad de vida con los docentes. Afíliate a la ADE. Vivas, muchos vivas a la 12ª Asamblea Pedagógica Distrital, que será el espacio para reafirmar una década de lucha y proyectarse hacia el tercer Congreso Pedagógico Nacional. Inscripciones abiertas del 20 de agosto al 2 de septiembre. Inscríbete ya. Vivas. Muchos vivas,
recontra vivas a la cumbre de países amazónicos para lograr acuerdos regionales y enfrentar los desafíos climáticos, ambientales, sociales, económicos y de seguridad en el bioma más diverso del mundo. Rumbo a la COP30. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas al gobierno del cambio, que después de 50 años de malos gobiernos, construye nuevas carreteras que conectarán a Nariño con el resto de Colombia. Así se ahorrarán 3 horas de trayecto. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Vivas! Viva, 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 Vivas, muchos vivas al presidente Gustavo Petro, quien participa en el 20º conversatorio de la jurisdicción constitucional en defensa del orden constitucional y del Estado social y democrático de derecho. Un presidente intelectual a quien le cabe el país en su cabeza. ¡Vivas! viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a Ecopetrol, que completó la primera fase de su granja solar en la refinería de Cartagena. Esta granja alcanza una generación de 4.4 gigavatios hora en el último año. Energía suficiente para abastecer el consumo anual de 2.200 hogares colombianos. ¡Viva el cambio! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educador. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Presupuesto General de la Nación, un presupuesto para el cambio, un presupuesto para la transformación. Con el proyecto de ley número 102 de 2025 se radica el presupuesto para el año 2026. Comisiones tercera y cuarta de Cámara y Senado, y antes de la medianoche del 20 de octubre deberá ser aprobado. Es importante la aprobación del presupuesto general de la Nación porque en él está contenida la acción social para el pueblo colombiano, por el pueblo colombiano, porque si no hay recursos, el cambio no avanza. El presupuesto se radica por un monto de 556.9 billones y 26.3 billones son contingentes para complementar dicho presupuesto. Desde el sector educativo valoramos de manera importante cómo nuestro sector sigue siendo el primer rubro en el presupuesto general de la Nación. Año 2024, 70.4 billones. Año 2025, 70 billones. Aun cuando el Congreso no aprobó el presupuesto, situación nunca antes vista en nuestro país. Para el año 2026, la educación contará con 88.2 billones de pesos. El servicio de la deuda pública baja de 112.6 a 102.4 billones, mientras que la inversión pública se incrementa de 84 billones a 88.8 billones. En el marco de la lucha por la ley orgánica, la ley de competencias, resaltamos que la asignación básica para el Sistema General de Participaciones se incrementa, garantía determinante para el crecimiento real y progresivo de los recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable para el consumo humano. Es por eso que alertamos la agenda legislativa frente a dos iniciativas que se convierten en amenaza para que la ley de competencias a presentar en esta cuarta y última legislatura se materialice. Se trata del proyecto de ley 412 de 2025 en Senado, por medio del cual se convoca un referendo constitucional de iniciativa popular y se pone en consideración del pueblo colombiano un proyecto de reforma constitucional que busca el cambio estructural en el modelo de distribución de recursos, buscando la autonomía fiscal de las regiones y facultándolas para gravar con mayores impuestos. De igual manera, alertamos frente al proyecto de ley 056 del 2024, por el cual se crean los bonos escolares en Colombia, privatizando la educación pública estatal. Este está pendiente para rendir ponencia para segundo debate. Señalamos rubros significativos para el presupuesto de la educación año 2026. Asignación total para educación, 88.2 billones. Recursos para gratuidad, 1.2 billones. Recursos para el FOMAC, nuestro fondo de prestaciones, 18.7 billones. Recursos para educación superior, 12.1 billones. Es el año 2026 un reto
para todo el pueblo colombiano. Se trata de profundizar nuestro proyecto político, se trata de profundizar las reformas estructurales y que la educación pública estatal sea derecho fundamental. Vamos a seguir transitando hacia la paz con justicia social. Esa es nuestra apuesta. Voz Educador. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, en el día de hoy expresando ese clamor mundial por la defensa de la Amazonía y haciendo referencia a la cumbre de los países amazónicos que se desarrolló en Bogotá y también presentándonos el libro prohibido, el libro rojo del Putumayo. Así que bienvenido, Manuel, a Voz Educadora. Gracias, Carlos. Un abrazo arrollador a los maestros de Colombia que visualizamos la Amazonía como el reino de la vida en el planeta. Hago un pequeño paréntesis a la lectura de poetas colombianos de los diferentes departamentos para algo que he titulado Si el mundo no escucha, el territorio amazónico tiene que hacerlo. Dicen que el Amazonas es el pulmón del mundo, que la selva amazónica la están exterminando, también dicen. Igualmente se escucha que en los foros mundiales con los países poderosos se pone sobre la mesa a la Amazonía, pero quizá haya muchos peros. En Colombia, en 1959 se expidió la ley segunda que declaró a gran parte de la Amazonía como reserva forestal de la nación. Después se hizo el reconocimiento de los pueblos indígenas. En 1973 se creó el INDERENA, que impulsó áreas protegidas en la Amazonía. En la década de los 70 y 80 se constituyen resguardos indígenas amazónicos y como pueblos originarios son los principales guardianes de la selva. Con la Constitución de 1991 se dio un salto fundamental. Se reconoció a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Garantizó derechos colectivos de los pueblos aborígenes y fortaleció la protección del ambiente. Finalmente, en 2018, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico, declaró a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos, obligando al Estado a protegerla contra la deforestación. Sin embargo, parece que la ley no ha sido suficiente. La selva continúa disminuyendo su campo verde, el río Amazonas decrece su caudal, los aborígenes se los obliga a abandonar su tierra. Las grandes multinacionales del agronegocio como Cargill, Bunge, ADM, Louis Dreyfus están directamente relacionadas con la deforestación ilegal. Las multinacionales del petróleo como Gran Tierra Colombia, como Amerisur, Exploración Colombia y Ecopetrol son empresas en operación o exploración en la Amazonía colombiana, muchos de ellos superpuestos con áreas protegidas de territorios indígenas. Por ello, han visto necesario que los países del territorio amazónico, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, organicen la Cumbre de los Países Amazónicos, que se inició el pasado lunes 18 de agosto y terminó el viernes 22, en la ciudad de Bogotá, de nuestra ciudad, no la de Galán. Los objetivos fueron claros: escuchar todas las voces que hacen parte del territorio amazónico, en particular la de sus cuidadores, los aborígenes, para con ellos buscar protección y conservación del agua, fortalecer iniciativas locales de etnodesarrollo y, sobre todo, mantener los árboles de pie. Para finalizar, y no dejar tan de lado la voz de la literatura, quiero recomendar un libro prohibido, maldito para los oligarcas de la explotación, tanto humana como natural, quemado, y más. Sus autores debían escoger entre la cárcel, el cementerio o sepultar sus libros. Su título, El libro rojo del Putumayo, de autor anónimo. Texto que describe el paso a paso de las prácticas esclavistas que empleaba la empresa anglo-peruana Peruvian Amazon Company, más conocida como la Casa Arana. El libro fue publicado en Londres a comienzos del siglo XX y reeditado por Planeta de Bogotá en 1995. Les comparto un corto párrafo. Esas humildes gentes a quienes se ha prohibido el uso de sus armas primitivas son nobles, generosas y desinteresadas. No obstante, el hecho de que sus verdugos, con el fin de atenuar sus crímenes, los presentan como depravados y caníbales. Hasta allí la cita. A ello, comenta el investigador, me es imposible, abro comillas, a pesar de una investigación cuidadosísima, descubrir un solo caso de canibalismo. Cierro comillas. De ahí que esta cumbre es vital para la preservación de la vida en el planeta, de nuestros aborígenes, de nuestra flora y fauna, esencia del territorio amazónico. Y cuidado con ese tipo de discursos que aparecen en el ánimo de fortalecer la riqueza de los oligarcas del mundo. Colegas, vamos con toda a defender el Amazonas y la vida de sus depredadores del siglo XXI.
Vamos con toda a defender el Amazonas, el Amazonas, el Amazonas. Voz educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, quien hace sus comentarios sobre la posibilidad de la candidatura exitosa de una mujer a la presidencia de la República. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera llamarse una previsión previsible. Sin lugar a duda, de toda la cauda de políticos, politiqueros y politicastros que se han lanzado como aspirantes al solio presidencial, hay unos que son realmente risibles y otros que seguramente por ellos no votan ni sus propios familiares. Pero hay otras que sin lugar a dudas se cuentan entre quienes van a presidir este país. El próximo presidente de este país será una mujer. Llámese Gloria Inés, llámese Muhammad o Carolina Corcho. Son de todos los candidatos ya lanzados los más sensatos y además quienes han demostrado en el desempeño de sus cargos que saben qué es lo que requiere este país para sembrar un poco de democracia. Sin lugar a dudas, repito, el próximo presidente de este país será una mujer. Y será una mujer del pacto histórico, porque es el pacto histórico el que ha demostrado que a pesar de tantas trapisondas y obstáculos, ha sembrado un poco de democracia en Colombia. Prueba de ello, la reforma laboral, prueba de ello, la reforma pensional. A pesar de todas las calumnias y denuestos que hay contra Petro, es sin lugar a duda quien ha sembrado un poco de equidad en este país. Por eso, si las mujeres se deciden, una de ellas será la presidenta. Si opino con mi corazón, seguramente será Gloria Inés Ramírez, que hizo un buen Ministerio del Trabajo, quien sembró un poco más de democracia y quien, por primera vez en toda la historia de Colombia, tuvo en cuenta a los ancianos que no tienen ningunos recursos y con su reforma laboral permite que tengan algunos. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Actualidad. Actualidad. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme condena por vínculos con paramilitares a Jorge Bisbal Martelo, expresidente de Fedegan y miembro de la Comisión de Paz en el primer gobierno de Uribe. La ANDI convirtió el Congreso de ese gremio en campaña política en favor de la derecha. En el Consejo de Bogotá se denunció el aumento de puntos críticos de basura y reclaman a la administración de Galán acciones urgentes. Fue denunciado Álvaro Leiva por traición a la patria, hostigamiento, incitación a delinquir y a la violencia. En Sotaquirá, Boyacá, el presidente Petro entregó 2.000 títulos de tierras a campesinos e hizo una inversión para salud, educación, energías limpias y agua potable. La Unidad Nacional de Víctimas entregó 1.400 indemnizaciones a familias en el departamento del Atlántico y 900 en Bogotá. Voz Educadora. Maena ni wam geto ni wam voz educadora un guachin ramnamo no te Bogotá. La voz de los sin voz.
Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.